Y de eso vamos a estar hablando. Pero antes yo quisiera que me acompañaran en un tiempo de oración. Señor, gracias. Qué bendición nos da de estar aquí esta mañana y haber estado disfrutando de un tiempo de alabanza y adoración con mis hermanos. Sé, Señor, que tú estás aquí. Tu presencia se hace sentir entre nosotros. Y ahora que vamos a abrir tu palabra, Señor, queremos que mucho más abras nuestro entendimiento y corazón, porque queremos que desde tu corazón, tu Espíritu Santo, Señor, nos ministre una palabra personal, que cada uno de nosotros salga de aquí entendido qué es lo que tiene que cambiar en su vida para poder tener una familia saludable. Así que este tiempo es tuyo, administra las palabras y el tiempo también, Señor. Así te lo pido como tu siervo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, quisiera que comenzáramos en primer lugar con una introducción, un pensamiento. Y esto lo puede leer usted directamente en la pantalla. Aparte de los roles y las responsabilidades de los miembros de la familia, porque todos los miembros de la familia tenemos roles y responsabilidades, ¿sí o no? Los esposos, varones, tenemos responsabilidades que son diferentes a las esposas. Los padres tenemos responsabilidades y roles que son diferentes a los hijos. ¿Se da cuenta? Todos tenemos diferentes roles y responsabilidades, pero todos somos llamados a vivir un cristianismo activo y efectivo. Eso no es negociable. Ahí está. Para lograrlo, hoy vamos a adquirir 5 principios bíblicos que, si los ponemos en práctica, fortalecerán nuestra vida familiar. Y desde ya vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 24 al 27. Voy a leer de la Reina Valera del 60. Hay otras versiones muy lindas. Usted las puede utilizar y las puede comparar con lo que va a aparecer en la pantalla. Pues Mateo 7, 24 al 27 nos dice lo siguiente: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Continúa diciendo el versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó y fue grande su ruina. Interesantemente, este pasaje forma parte del famoso Sermón del Monte. Han escuchado eso, ¿no? El famoso Sermón del Monte, que fue nombrado así nada más y nada menos que por Agustín de Hipona. Esto fue allá por los años 354 al 430 después de Cristo, cuarto siglo de la era cristiana. Y es que este pasaje en realidad es un pasaje que recoge un discurso, una enseñanza de Jesucristo, que usted puede leerla completa en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Ahí está, si usted la quiere leer completa. Además, es interesante que este sermón contiene 19 diferentes puntos. ¿Qué le parece? 19 diferentes puntos. Yo voy a enseñar 5, pero este contiene 19 diferentes puntos. Ahora, este Sermón del Monte es una declaración de principios esenciales dentro de una sociedad normal. Oiga bien, es una declaración de principios esenciales en una sociedad como la que vivimos nosotros. Si nosotros hiciéramos caso de estos principios esenciales, tendríamos una sociedad diferente completamente a la que tenemos ahora. Ahora bien, dicho lo anterior, ya viendo este pasaje en particular, estas son las palabras que Jesús dijo al final del sermón. Es como ponerle el tapón a la rosca, es como ponerle la conclusión a una enseñanza. Y estas palabras que dijo son súper importantes, porque nos está comparando a dos tipos de personas diferentes. Y aquí es como que necesitamos nosotros saber a qué grupo pertenecemos, ¿verdad? El primero es un hombre que oye las enseñanzas de Jesús y las pone en práctica. Qué interesante eso. Porque este hombre, Jesús
lo llama un hombre prudente, un hombre sensato, un hombre sabio. Pero note bien, oye las palabras y las pone en práctica, las hace. Pero el otro hombre es un hombre que oye las mismas palabras, pero no las pone en práctica. ¿Y Jesús cómo lo llama? Insensato, ¿verdad? Hay una versión bien fuerte, Nueva Traducción Viviente, no me echen la culpa a mí, la Nueva Biblia Viva más bien, que le dice tonto a este hombre. ¿Sí? Escucha las palabras, no las practica y lo llama tonto. Y entonces, aquí vamos a ver algo que comparativamente podemos decir que hay similitudes entre estos dos hombres, 3 similitudes por lo menos. Oyeron a Jesús los dos, es decir, estaban en el mismo sermón, ¿verdad? No estaban así en este salón, pero oyeron el mismo sermón de boca de Jesús. ¿Se imagina escuchar un sermón? ¿Cuánto les gustaría escuchar un sermón de boca de Jesús? ¡Wow! Estos dos escucharon un sermón de boca de Jesús. Ajá, pero también ambos edificaron. Aquí se dice que edificaron una casa, está hablando alegóricamente. Pero podemos decir que también uno edifica su vida, ¿no es cierto? Uno edifica su vida, uno edifica su familia, su matrimonio. Ajá, porque todos esencialmente tenemos esa potestad, ese libre albedrío de parte de Dios de poder edificar y tomar decisiones propias. Y número 3, ambos sufrieron adversidades. Porque quien te haya vendido la idea de que en el cristianismo tú no vas a pasar adversidades, te mintió. Ve a reclamarle ahora mismo, levántate y ve a decirle que te engañó. Porque la vida cristiana no te exime de dificultades. Es más, Jesús lo dijo y lo dejó bien claro a sus discípulos. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Ajá, yo he vencido al mundo. Ahí está la diferencia, que nosotros estamos con Jesús y vamos a pasar esas adversidades, no solos, sino así como los discípulos en la barca, que en medio de la tormenta estaban con Jesús. Qué diferencia, ¿no es cierto? Bueno, ambos hombres tenían similitudes, pero ambos respondieron de diferente manera ante la vida. Y aquí entonces uno puso en práctica las enseñanzas de Jesús, o sea, las obedeció, tomó decisiones sabias, y el otro no las desobedeció. Quiero que se centren en la palabra oír, el que oye mis palabras, el que oye. Esa palabra viene del griego antiguo, y esto transliterado al español lo podemos leer como Akuwei. Eso no va a aparecer en la pantalla. Akuwei, con K, Akuwei y sin H. Y esto habla de niveles de escuchar. Por lo menos hay 4 niveles de escuchar. Y esos 4 niveles están aquí presentes en este salón. Fíjense. El primer nivel es oír un sonido. Es aquel que está escuchando mis palabras, pero está metido en sus pensamientos. Está pensando en la sopa de mondongo que se va a comer ahorita después de la reunión. Está pensando en los problemas que tiene, cómo los va a resolver. Está pensando en el lío del trabajo de mañana. Está escuchando un ruido, o sea, me está escuchando a mí, pero allá lejanamente. Ese es el primer nivel. El segundo nivel es cuando usted escucha con atención. Aquellos que me están diciendo sí, esos están escuchando con atención, ya es un segundo nivel. Pero el tercer nivel es el que está metido en el rollo. Es el que está apuntando, el que está con su celular y está anotando y está reflexionando. Tercer nivel. Cuarto nivel es el que atiende y obedece. ¿En cuál de los 4 niveles está usted? Se lo dejo ahí. Se lo dejo ahí, tranquilo, no se me estrese. Esa es una pregunta personal. Oír un sonido, escuchar con atención, comprender un mensaje y atender y obedecer lo escuchado. Qué bonito es tomar decisiones a partir de lo que uno escucha, ¿no es cierto? Eso es lo que pretende cada predicador que se pone aquí. Mire, todos los domingos que usted escucha a un predicador, lo que pretende ese predicador es el nivel 4. Que usted atienda y también obedezca la enseñanza. Y eso es lo que pretendía Jesús también con sus discípulos. ¿Ok? Me encantó este pensamiento de William Barclay. Este es un comentarista bíblico y él escribió al respecto de este pasaje lo siguiente: el conocimiento debe convertirse en acción.
la teoría debe materializarse en la práctica, la teología debe convertirse en vida. ¿Qué le parece? No es suficiente tener conocimiento bíblico, porque muchas personas pueden tener conocimiento bíblico y aún así no llevarlo a la acción. Muchas personas pueden tener teoría, pero eso no significa que es práctica. Y la teología, cabezones que tienen un montón de versículos bíblicos, que han salido de seminarios, que saben predicar, que saben enseñar, pero su vida es un desastre. Entonces, ¿se da cuenta? Por eso tiene toda la razón este hombre. El cristianismo implica conocimiento, por supuesto. Por eso nos reunimos en las iglesias, para dar conocimiento, pero también implica una respuesta personal. Y como las familias se componen de personas, entonces, dependiendo de nuestra respuesta personal, así es la familia que nosotros vamos a construir. Desde los hijos hasta los padres, la respuesta personal que nosotros tengamos es la que va a construir o a destruir nuestra familia. Mire, así que lo que se espera en cada reunión que tengamos en esta iglesia es que cada vez que se predique, que se enseñe, usted corra y practique lo que ha escuchado. De eso se trata, de tener un estilo de vida agradable a Dios. No nos quedemos en simple teoría, en simple conocimiento, en simple teología. No, llevemos todo esto a la práctica, a la acción. Por cierto, se hizo una investigación extensa que le voy a decir, esto abrió mucho los ojos a saber qué es lo que está pasando ahí en las congregaciones. Y el estudio se llamó Efecto de la Biblia en el crecimiento espiritual. Esto fue dirigido por el Centro del Compromiso Bíblico, un ministerio de Nuestro Pan Diario en los Estados Unidos. Se encuestaron a más de 100,000 personas. Oiga bien, 100,000 personas. Esto duró 8 años. Y esto estuvo en 24 países. Las edades comprendidas en este estudio fueron de 8 años a 80 y más. Y se estudiaron más de 75 denominaciones en el mundo. Les recuerdo el estudio Efecto de la Biblia en el crecimiento espiritual. Entonces, miren los hallazgos de esta investigación. Resulta que se descubrió que había personas que solo leían la Biblia una vez a la semana. Es decir, esas personas que van a las iglesias y la única Biblia que tienen es la que aparece en la pantalla. Esa es toda la Biblia que tienen en la semana. ¿Qué le parece? No quiero preguntar cuántos están en ese grupo. Cada uno va a tener que hacer su propia evaluación. Pero de nuevo, ¿verdad? Penosamente, este grupo de personas solo tienen Biblia una vez a la semana. Es la que aparece ahí en la pantalla. Ahora, esto causa un impacto espiritual casi insignificante. ¿Cómo será eso? Imagínese una laguna usted, ¿verdad? Una poza, como decimos aquí en Honduras, y agarramos una piedrecita y la tiramos en el centro de la laguna. Solo hace un par de olitas, ¿no es cierto? Eso es. Entonces, un impacto espiritual casi insignificante. Pero hay personas que, bueno, después de una buena prédica, entonces dicen, no, yo mañana voy a leer la Biblia, ¿verdad? Mañana lunes. Así que, entonces, además de los textos bíblicos de la pantalla, mañana se levantan y leen su Biblia, el proverbio del día. Mañana es día 3 o 2. No, 3, ¿verdad? Proverbios 3 voy a leer mañana. Y se motivan, ¿verdad? Y entonces, bueno, eso causa un impacto casi insignificante también. Es agarrar otra piedra un poquitito más grande, tirarla al centro de la poza y hay como 3 olas. Pero no llegan a la orilla, ¿no es cierto? Leer la Biblia 3 veces a la semana, wow, ya se volvió violento ya con la lectura de la Biblia, ¿verdad? La leyó aquí el domingo, el lunes, el proverbio 3. Hijo, no, encontré cosas bonitas, así que el martes también, el proverbio 4, ¿verdad? Y agarró una piedra más grande usted y entonces la tiró y ya hay más olas que no llegan a la orilla todavía. Pero mire, el impacto espiritual es insignificante. Se le quita la palabra casi. ¿Nota bien usted ahí? Ya no está la palabra casi, ya ahora es insignificante. Pero ¿qué pasa
cuando usted lee la Biblia 4 o más días a la semana, entonces el impacto espiritual es significativo. Es como agarrar una piedra, ahora sí con ganas, ¿verdad? Y la tira en el centro de la poza y estas olas ya llegan a la orilla, ¿verdad? Eso ya causó un impacto más fuerte, un impacto significativo. ¿Sabe qué es lo que pasa en la mayoría de iglesias? Como somos cristianos podemos hablar de nosotros mismos, ¿verdad? En la mayoría de iglesias lo que pasa es que tenemos más calle y menos Biblia. Ningún amén, dos amenes, ¿quién da más, quién da menos? Sí, es la verdad, aunque no nos guste desnudar la realidad, pero muchas veces nuestras congregaciones se componen de personas que tienen más calle que Biblia. Y entonces, claro, como tenemos más calle, más barrio que Biblia, entonces ¿cómo resolvemos nuestras cuestiones? Como las del barrio, ¿no es cierto? Nosotros nos parecemos, familias cristianas, como las del barrio así. Entonces, no hay una diferencia. ¿Cómo criamos a nuestros hijos? Como los del barrio. ¿Cómo dirigimos nuestros matrimonios? Pues se parecen a los del barrio, ni más ni menos. Entonces, así, definitivamente, se demuestra lo que habíamos estado estudiando anteriormente. Tenemos mucho conocimiento, tenemos teoría, tenemos teología, pero no la llevamos a la práctica, a la acción. Por eso es muy importante entender estos no negociables de la familia. Miren, para los que van al gimnasio, a veces tenemos más disciplina para ir al gimnasio que para leer la Biblia. Ningún amén, ningún aleluya, ningún gloria a Dios, pero es la verdad. ¿Verdad? Alguien lo tenía que decir y se dijo. ¿Verdad? Es la verdad. Yo he escuchado chavos, óiganme bien, que se levantan a las 4:30 de la mañana para ir al gimnasio. Pregúntele si lee la Biblia. Ah, pero él quiere predicar aquí. Un día yo quiero subirme como usted, doctor, ahí para predicar. ¿Cómo no, Chon? Ajá, sí, claro. Así que leer la Biblia es una disciplina espiritual. Así como te ejercitas, ¿verdad?, para tener músculos, igual esto es el músculo espiritual. Leer la Biblia es una de las disciplinas apenas, porque no estamos hablando de la oración, no estamos hablando del congregarse, no estamos hablando de otras disciplinas espirituales. Ahora, leer la Biblia 4 o más veces a la semana, escúchame bien, causa un impacto espiritual significativo. Es decir, tu vida espiritual es diferente completamente. Y te voy a hacer esta pregunta bien preguntosa, porque es una pregunta incómoda. De 1 a 10, ¿cuánto te das tú en tu vida espiritual? De 1 a 10. No me digas 10 porque eres un querubín. Y los que andan tomando fotos, por favor, tómenme una foto a ese querubín que tenemos entre nosotros, ¿verdad? Ahora, el que diga 1, híjole, ya tiene como los cachitos en la frente, ¿verdad? De 1 a 10, ¿cuánto te das en tu vida espiritual? Tú sabes esa respuesta y no la digas a la persona que tienes al lado. A mí no me gustan esas prácticas de, dile a la persona que tienes al lado, proceso. Pero no lo digas, cállate. Pero tú sabes cuánto tienes de vida espiritual. A mí no me vas a asustar porque cuando yo voy a las consejerías y yo hago estas preguntas, ya ni me despeino, pues, ¿verdad? Con las respuestas. Pero es un punto de partida. Es un punto de partida para que hoy mismo tú tomes decisiones personales. ¿Ok? Si tú dices, no, pues yo sinceramente tengo 3. Es un punto de partida. ¿Ok? A partir de ahí, entonces vamos a tener que tomar decisiones personales. Ahora mira la consecuencia, el resultado de leer la Biblia 4 o más días a la semana. Este estudio demostró que el deseo de evangelizar aumenta 228%. ¿Qué les parece? Esta iglesia crecería 228% si la congregación toda se metiera en el asunto de leer la Biblia 4 o más días a la semana. El tema del discipulado, 231%, más personas en los discipulados, incrementaría increíblemente lo que se está haciendo.
El tema de memorizar la Biblia, 407%. Tú andarías más Biblia que calle. ¿Qué te parece? Entonces responderías, no como la calle, no como el barrio, sino con textos bíblicos ante los problemas que tú tienes o ante los problemas que tu familia enfrenta. Te hago esta pregunta, ya vengo armado de preguntas yo. ¿A quién crees que no le interesa que tú leas la Biblia? No digas que a tu suegra, posiblemente, pero no. Es al diablo, exactamente, al que no le interesa que tú leas la Biblia. Que tú veas series de Netflix, es a él al que le interesa. Oh, sí, están muy buenas esas series turcas, ¿verdad? Sí, no leas la Biblia, mejor una serie turca. Bueno, Satanás, al mundo no le conviene que tú leas la Biblia. Y te digo una cosa, hasta tú mismo eres tu propio enemigo. Sinceramente. Porque si decides ir al gimnasio pero no leer la Biblia, si decides ver series de Netflix pero no leer la Biblia, tú eres el que decide. Satanás no decide por ti, ni el mundo decide por ti. Eres tú mismo el que decide por ti. Así que tú mismo te vas a tener que convencer de leer la Biblia 4 o más días a la semana. Ahora, yo intuyo. No es que el pastor Oscar y la pastora Cari me dijeron, pero yo intuyo que algunos de ustedes están pensando, pero es que no tengo tiempo de leer la Biblia. En serio, no tienes tiempo para leer la Biblia. Saca tu teléfono, te doy permiso, y busca el tiempo que inviertes en la pantalla. Y ahora contéstame esa pregunta, si no tienes tiempo para leer la Biblia. ¿Verdad que te vuelas 2 horas? 3 horas en el celular. Pero el niño y la niña no tienen tiempo para leer la Biblia. No se quieren comer la zanahoria, ¿verdad? Qué lindos ellos. No, son excusillas baratas esas. Leer la Biblia 4 más días a la semana, mira lo que provoca en la familia. Léelo bien ahí directamente en la pantalla. Las letritas puede que estén pequeñas, pero dice ahí que el alcoholismo cae un 62%. ¿Qué te parece? La pornografía disminuye 59%, el consumo de pornografía. El tema de la infidelidad conyugal cae 59%. El tema de juegos de azar, un 45%. El tema de la amargura, 40%. Te recuerdo que esto solo es una disciplina espiritual. ¿Te das cuenta? Todo esto se provoca en la familia cuando tú decides leer la Biblia 4 o más días a la semana. Claro que causa un impacto espiritual significativo. Sigamos leyendo. Los pensamientos destructivos cae un 32%. Tú te vas en el tráfico en la mañana y se te mete un taxista. No me digas que tu primer pensamiento es darle una bendición. No, ¿verdad? Ves a tu suegra y dices, no es el primer pensamiento que se te viene. 31% cae la falta de perdón. ¿Saben? El perdón es uno de los elementos menos populares en la sociedad, aún entre los cristianos. Yo posteo cosas en mi Facebook acerca del perdón y 5 likes de los fans más destacados que tengo, ¿verdad? Entre ellos mi esposa. Y yo mismo que le doy me gusta porque ni modo, ¿verdad? Así que nosotros 3 los bendigo. Falta de perdón. ¿Cómo hace falta el perdón en nuestras familias? Increíblemente. Pues miren, si tuviéramos más Biblia, ¿qué barrio caería esto de la falta de perdón? Un 31%. La desmotivación. ¿Se han fijado cuánta gente desmotivada hay hoy en día? ¿Habrá entre nosotros gente desmotivada? Yo miro en las gasolineras, en los bancos, en los supermercados, gente desmotivada. En las calles hay personas que ya caminan con las candelas en la bolsa, ¿no es cierto? Con los algodones en la nariz, ya. ¡Wow! Y lo que me asombra es que son chavos de 20, 30 años. ¡Caramba! ¿Cuánta desmotivación existe? Pues eso caería si tuviéramos más Biblia que cae. También el tema de la ira. ¿Cuánto iracundo hay hoy en día, no es cierto? ¿Cómo se ha descompuesto nuestra sociedad? Mire, eso cae un 31%. 30% cae el tema de la soledad también. Bueno, esto nos lleva a un primer no negociable de la familia. Debes asegurarte que los miembros de tu familia estén creciendo espiritualmente.
Aquí le hago un llamado a todos los padres de familia, especialmente a los que somos varones aquí. Nosotros somos los llamados a que esto ocurra. Debemos asegurarnos como padres que los miembros de nuestra familia estén creciendo espiritualmente. Ese es nuestro primer llamado. Esta es nuestra primera iglesia. A los jóvenes que están aquí, que tienen hogares, que vienen comenzando, esto es un no negociable. Aquellos que ya tienen hijos grandes, lo mismo, esto es un no negociable. Todos debemos asegurarnos que los miembros de nuestra familia estén creciendo espiritualmente. Ahora, cuando enseñamos la Biblia a nuestros hijos, eso debe de ser un asunto que no debe ser negociable. Recuerdo cuando nuestros hijos estaban pequeños, desde que Alejandro, nuestro hijo mayor, nació, nosotros ya sabíamos lo que teníamos que hacer. Luisa venía de un hogar de pastores. Sus padres habían pastoreado iglesias, eran de hecho los directores de una organización cristiana internacional, CRU. Así que ella venía de ese régimen de enseñar la Biblia en el altar familiar. Había devocionales en su casa. Yo no venía de ese contexto. Sin embargo, cuando me casé con ella, eso influenció mi vida y dijimos, cuando tengamos nuestros hijos, les vamos a enseñar la Biblia. Así que cuando vino el primer hijo, nos fuimos a una librería y compramos una Biblia ilustrada para niños. Era una Biblia que tenía más dibujos que texto, pero la idea era introducirle las historias de la Biblia al niño. ¿Ve? Vino su hermana, hicimos lo mismo. Vino su otra hermana e hicimos lo mismo. Así que nosotros todo el tiempo teníamos estos devocionales, por lo menos de lunes a viernes teníamos los devocionales, sábados y domingos íbamos a diferentes iglesias, pero ahí estaba el tema del devocional. Fue así como nuestros hijos empezaron sus primeros pasos en la Biblia, empezaron aprendiendo a orar. Y por cierto, ese es otro de los temas que un día vamos a hablar, pero el tema de la oración también es otra disciplina espiritual y ellos la aprendieron en esos devocionales. ¿Ven? Así que debemos asegurarnos que los miembros de nuestra familia estén creciendo espiritualmente. Ahora, hay señales cuando no lees la Biblia o la lees pero no la practicas en la familia. Te voy a dar por lo menos 4 señales rápidamente. Número 1, hay desobediencia a todo nivel. Las mujeres, las esposas no se quieren someter a su marido. Ningún aleluya, ningún amén. ¿Se dan cuenta? Se dieron color ahí, ¿ves? Los hijos son rebeldes, llegan a la adolescencia y son un desastre en la familia. El esposo tampoco se quiere someter al Señor, quiere andar haciendo sus cosas y no darle cuentas a nadie. Número 2, te deja llevar por tus emociones y no por los principios bíblicos al tomar tus decisiones. Tercero, hay actos de rebeldía también en lo espiritual, es decir, te desconectas de Dios, no quieres saber de Dios. Número 4, entonces tú empiezas a cosechar los frutos de las malas decisiones que tomas. Tu vida amorosa es un desastre. Tus hijos empiezan a meterse en problemas cada vez más graves. Tu matrimonio no es el matrimonio que tú deseaste alguna vez. Así que hay señales de que tú en realidad no estás poniendo en práctica la palabra de Dios. Leer la Biblia 4 más días a la semana es el más fuerte y fiable predictor del crecimiento espiritual. Se te puede decir que tu vida espiritual no es tan buena si tú no estás leyendo la Biblia. Eso es lo que quiere decir esta diapositiva. Si tú no estás leyendo la Biblia, tu vida espiritual no es tan buena como tú crees o tú aparentas tener. Esto lo digo a todo nivel, en realidad. Todos nosotros los cristianos debemos ver esto con seriedad. Y recuerda que no es solo leer la Biblia. Y ahí es donde muchos de nosotros los cristianos nos engañamos. Porque en enero, ¿qué es lo que pasa? Compramos o nos regalan planes de lectura bíblica. Y entonces vamos a leer la Biblia en un año, de Génesis a Apocalipsis. Y tú dices, no, yo estoy leyendo la Biblia, pero tu vida es un desastre. Y entonces, no se trata solamente de leer la Biblia, se trata de practicarla. Exactamente.
Imagínate, yo soy médico, pero cuando tengo una amigdalitis y entonces yo voy a la farmacia y le digo al muchacho, discúlpeme, ¿y qué será bueno para la amigdalitis? Ah, pues mire, yo tengo aquí estas ibuprofenos, pero también le vendo este Listerine porque haga gárgaras así, y va a ver que se va a componer en unos 3-4 días. No, hombre, a los 4 días tengo las amígdalas que no puedo respirar. ¿Qué pasa? Yo sé los principios, pero es teoría. Para mí es teoría. Mientras yo no me tome un buen antibiótico para la amigdalitis, no me voy a componer. No importa que yo haga gárgaras de agua con sal y limón. Eso no me va a componer porque tengo una buena infección bacteriana. Los principios médicos son los que me van a curar, ¿me explico? Entonces, muchos padecemos en la familia de enfermedades, pero nosotros estamos tratándolas con remedios caseros. No, hay que tratarlos con esto, mire, con la palabra de Dios. Así que, hombre, ¿cuánto nos estamos perdiendo de las soluciones nosotros? Todos esos rollos que tenemos en la familia se resuelven con esto, con la palabra de Dios. Pero si nosotros no la leemos y si la leemos no la practicamos, entonces, ok, vamos a seguir teniendo problemas en la familia. Bueno, ahora vamos a pasar a otra etapa en esta mañana con respecto a esta enseñanza. Y vamos a hablar del segundo no negociable, pero antes de eso quiero darles un contexto, porque ahora nos vamos a meter a estudiar algunos textos bíblicos en la carta a los Efesios. La carta a los Efesios. ¿Quiénes fueron estos señores, los Efesios? Bueno, podemos abrir la Biblia. Ustedes pueden hacerlo ahí también si tienen la Biblia. Y nos podemos ir a Apocalipsis, al capítulo 2. Y ahí vamos a encontrar una carta que Jesucristo mismo le escribió a esta iglesia de Éfeso. Y ahí podemos encontrar una descripción muy buena de quiénes eran estos de la iglesia de Éfeso. No la vamos a leer toda la carta, pero sí vamos a leer a partir de unos versículos. Y yo quisiera leer por lo menos versículo 2. Dice, estoy hablando de Apocalipsis 2, versículo 2. Yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre y con paciencia sin darte por vencido. Ahora viene el versículo número 4. Ahorita le echó flores, ¿no es cierto? Ahora viene el versículo 4, vienen las espinas. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Ahí está. Entonces, ¿quiénes eran estos señores? Eran celosos de la palabra de Dios. Ellos descubrían a los falsos maestros. Eso era lo que hacían bien. Pero en el camino, entonces habían perdido su primer amor. Era de lo que cantábamos hace poco, ¿no es cierto? En el camino habían perdido su primer amor. Ya no amaban al Señor con la pasión, con el ardor, con el compromiso que antes tenían. ¿Habrá entre nosotros personas así? ¿Habrá entre nosotros personas que comenzaron bien, apasionados, comprometidos con el Señor, pero poco a poco se han ido enfriando espiritualmente? Han ido dando paso a ideas que vienen del mundo y no a los principios de la palabra de Dios. Bueno, eso era la iglesia de Éfeso. Y por eso el apóstol Pablo le escribe una carta a esta iglesia de Éfeso. Es más, yo le animo para que usted estudie la iglesia de Éfeso desde el libro de Hechos, de hecho, y lea la misma carta esta de Efesios y también la compare con lo que acabamos de leer en Apocalipsis. Pues a esta iglesia de Éfeso el apóstol Pablo le escribe en el 4 capítulo, versículos 17 al 18, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente,
teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Es interesante que ahí les está diciendo, en otras palabras, que ya no anden como los gentiles andan. Es decir, cada uno de nosotros, los cristianos, no debemos andar como los no cristianos. Nuestras familias se tienen que caracterizar por ser diferentes. Los matrimonios se tienen que caracterizar por ser diferentes a los del mundo. Los noviazgos se tienen que caracterizar por ser diferentes a los del mundo. ¿Se da cuenta? La forma en que criamos a nuestros hijos debe ser diferente a la forma en que la gente no cristiana cría a sus hijos. La gente no cristiana le da permiso de tener novio o novia a los 15 años para que tengan experiencia en el amor. Qué lindo, qué sublime, pero qué errado está eso. ¿No se da cuenta que Honduras, Haití y Nicaragua son los 3 países en América Latina que compiten por el primero, segundo y tercer lugar de embarazos en la adolescencia? Sí, eso es lo que está pasando en realidad allá afuera. Entonces una señora que recibe a un muchacho que le dice, yo quiero ser el novio de su hija, ¿me permite venir a verla? Y ella con aire de sabiduría dice, sí, le voy a dar permiso, porque yo soy del pensamiento que es mejor que se miren en la casa y no que se miren en la calle. Y entonces después, esta misma señora que le dio permiso, entonces recibe otro toque de la puerta. Y ahora es que le están avisando que va a ser abuela. Su hija de 15 años está embarazada porque estaba criando a su hija como la gente que no es cristiana, sin un propósito, sin una visión clara. Entonces por eso usted tiene que reflexionar seriamente acerca de estos principios que estamos hablando. La estadística dice que entre más temprano nuestros hijos se involucran en relaciones de noviazgo, más probabilidad existe de que tengan relaciones sexuales antes de terminar la secundaria. ¿Se da cuenta? Eso lo dice la estadística. Y lo que la Biblia dice es que el avisado ve el mal y se aparta. Los simples pasan y reciben el daño. Así que ya se le avisó. Ahora lo que tiene que hacer usted, ¿qué es? Practicar lo que oyó. Imagínense, desde el principio estuvimos claros, ¿verdad? De que hay que practicar lo que uno escucha. Ahí está. Entonces, claro, los gentiles andan en la vanidad de su mente. Ellos son los sabios de la comarca. Me gradué de médico en 1990, oiga bien. Desde entonces he venido escuchando la misma cantaleta en los gobiernos. Ante los embarazos en la adolescencia hay que darles preservativos y pastillas anticonceptivas a los adolescentes. Y hay que ir a darles una charla urgentemente. ¿Usted cree que eso ha reducido la cantidad de embarazos en la adolescencia en todos estos gobiernos, incluyendo azules, rojos y negros? No, porque ellos andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Sabe por qué? Porque esto lo dice en realidad la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4. El Dios de este siglo, o sea, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de Cristo, quien es Dios. ¿Se da cuenta? Por eso es que definitivamente no se ha podido solucionar ese tema, porque Satanás tiene enceguecidas a estas personas en todos los gobiernos. ¿No se dan cuenta que la solución no es repartir preservativos y pastillas? ¿Sabe cuál es la solución? La tenemos nosotros los cristianos, pero no nos quieren hacer caso. Es educar el carácter de los niños. Eso desde el principio. Y con esto, mire. Pero como no nos abren las puertas de las escuelas para que enseñemos principios de vida, vamos a seguir soportando la misma tontería de siempre. Vanidad de su mente, entendimiento entenebrecido. Se aprueban leyes en otros países. Aquí todavía estamos soportando que 2 hombres se casen, que 2 mujeres se casen y hasta que adopten hijos.
tienen el entendimiento entenebrecido. Andan en la vanidad de su mente. Pero aquí se le agrega otro elemento importante, la dureza de su corazón. No quieren hacer caso. No quieren hacer caso porque el Dios de este mundo les ha cegado el entendimiento. Y por eso no miran la luz del Evangelio de Cristo. Y por eso hay dureza en su corazón. ¿Habrá alguien que tiene dureza en su corazón en este lugar? ¿Algún matrimonio que está teniendo este problema de dureza en su corazón? ¿Algún matrimonio o familia que está teniendo este problema de entendimiento entenebrecido porque uno de sus miembros está obcecado con que no quiere que la luz del Evangelio de Cristo le alumbre la mente? Ahí está. Así que este es el segundo no negociable y se lo voy a poner más sencillo. No andemos como los gentiles, no andemos como los paganos, no andemos como los que no conocen a Dios. Nos tenemos que diferenciar como familias. ¿Cuántos dicen amén? Así es. Nos tenemos que diferenciar como familias. Nuestras familias tienen que brillar. Porque para eso nos puso Dios en esta tierra, para brillar, para ser sal y luz de este mundo. Sus vecinos, sus parientes deben de ver algo diferente en ustedes y decir, ¡wow! Yo quiero lo que ellos tienen. Mire, la herencia que le fue dada no es tan importante como la que usted deja. ¿Está entendiendo eso? Otra vez. La herencia que le fue dada no es tan importante como la que usted deja. Este que les está hablando es el hijo fuera del matrimonio de su padre. Yo soy ese hijo bastardo. Sí, yo tenía esa etiqueta aquí. Bastardo. El niño que fulano de tal tuvo fuera de su matrimonio. ¿Qué le parece? Anduve con esa etiqueta en mi niñez. Quizás algunos me miraban con lástima, ¿verdad? Los que conocían la historia. Otros me miraban como un niño común y corriente. Bueno, quizás en algunas de estas familias aquí está esta misma historia. Quizás tú te identificas con mi historia. Pero de nuevo te repito, te insisto, la herencia que te fue dada no es tan importante como la que tú vas a dejar. ¿Ah? Ahí está. Cuando tú no tienes a Dios, pobrecito de ti. Pobrecito de ti, quizás tú vas a rodar. Así como dicen las estadísticas, esos niños que son criados por madres solteras, ¿qué futuro les espera? Así dicen las estadísticas, que tú te puedes convertir en un antisocial, por ejemplo. Vaya. Pero mira, cuando Dios entra a tu vida, todo cambia. Todo pronóstico cambia. Tenía 8 años y una señora de al lado, doña Marta de Matamoros, me llevó a la iglesia. Y fue ahí mi comenzar en Cristo. Ahí comencé en una iglesia bautista a entender los principios de la palabra de Dios. Me gustaría decirte que me convertí a los 8 años, como algunos testimonios, ¿verdad? Yo recibí a Cristo a los 8 años, pero no. Estuve 6 años sentado ahí como tú estás. Hasta los 14 años me cayó el 20. Yo había escuchado a predicadores decir, recibe a Cristo, yo te conduzco en una oración. Y cuando se terminaba la oración, pues él decía también muy gentilmente, bueno, cuando tú sientas deseo de recibir a Cristo, hazlo allá en tu casa a solas. Y eso fue lo que hice una noche cuando tenía 14 años. Me acordé de lo que decían los predicadores. Y entonces recibí a Cristo ahí al pie de mi cama de rodillas. Le pedí al Señor que entrara en mi corazón. Y ahí fue cuando comenzó a cambiar mi manera de pensar. La herencia que me fue dada ya no era tan importante como la que yo iba a construir por medio del Señor. Fue así como me encontré con esta mujer, mire. Yo la conocí cuando ella tenía 12 años. Y yo tenía 17 años. ¿Se imagina? Era una niña, pero era linda, era preciosa. Y desde en ese momento yo ya la miraba. No con potencial, porque 12 años, yo un hombre de 17, ¿verdad? Wow. No podíamos, ¿verdad?
Pero cuando me gradué de médico ya tenía yo 24 años y ese panorama había cambiado bastante, ¿verdad? Ya tenía 19 y casi 20 y yo casi 25. Así que en ese momento nos volvimos a encontrar y el Señor la puso en mi camino. Mire, ¿para qué? Para que fincáramos una familia y una familia cristiana. Eso es lo que pasa. Cuando tú pones tu herencia en las manos del Señor, las cosas cambian rotundamente. Entonces, yo pasé de ser aquel chiquillo que no tenía probabilidades, que tenía mal pronóstico, a ser un siervo del Señor. ¿Qué tal? Ahí está. Entonces, yo no te estoy hablando desde una experiencia vivida por otra persona. Te estoy hablando desde mi experiencia en el Señor. Así que tu familia sí necesita al Señor. Tu familia necesita Biblia porque es a través de la palabra de Dios que tú lo conoces a Él. Así que, mira, no negociable la familia número 2. Tú no debes vivir como los gentiles. Tú no debes vivir como los no cristianos. Tu familia debe caracterizarse por ser mejor que las familias de los no cristianos. Ellos más bien tienen que mirarte a ti como un ejemplo a seguir. Eso es lo que necesitamos. Tercer no negociable, siempre de Efesios, capítulo 4, esta vez versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué es lo que pasa en realidad en nuestra vida? Nosotros tenemos un antes y un después. Todos los que somos cristianos tenemos un antes y un después. Los que no son cristianos solo tienen un antes. ¿Sí o no? No tienen un después. Porque segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17 lo dice. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. New life. Amén. Ahí sí me entendieron en inglés, ¿va? I need to talk in English. Ok. Bueno, entonces tenemos un antes y un después los cristianos. Los que no son cristianos solo tienen un antes. Una vida vieja, que apesta, ¿no es cierto? Entonces, en cuanto a la pasada manera de vivir, nos dice esta porción de la Biblia, despojaos del viejo hombre. Esta palabra despojaos en realidad es una palabra que es muy utilizada en el antiguo lenguaje griego para hablar de quitarse ropa vieja o sucia. Entonces, es como cuando necesitamos cambiarnos la ropa porque la tenemos sudada, porque se nos manchó, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? No solamente nos cambiamos la ropa, sino que también nos damos un baño, ¿no es cierto? Eso es lo que pasó cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Ocurrió un nuevo nacimiento. Es decir, nuestro viejo hombre murió. Esa vieja mujer que tú tenías murió. Así que nacemos una vez, ¿verdad? Pero tenemos que morir también espiritualmente. ¿Ok? Físicamente nacemos, pero tenemos que morir espiritualmente para renacer otra vez. O sea que nacemos dos veces. Una física y otra espiritual. ¿Ok? Nuestro viejo hombre murió. Murió. Eso es lo que tenemos que dejar atrás. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Quítense ese viejo hombre de encima que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ahora bien, esto es bien importante que tú lo entiendas. Y te lo voy a poner de esta manera más gráfica. Cuando yo trabajé como forense para el Ministerio Público, hay algo que no me gustaba hacer y era ir a recoger, a levantar, a hacer dictámenes médico-legales de cadáveres que estaban en estado de putrefacción. Eso lo hace un médico forense. Entonces, cuando la policía llamaba a medicina forense para que fuéramos a hacer el levantamiento de un cadáver en esas condiciones, todos íbamos sufriendo de antemano ahí en la ambulancia, ¿verdad? Pensando en lo que nos íbamos a encontrar. A veces estaba al aire libre, a veces estaba en una habitación y el olor era nauseabundo. Ahora imagínate el pobre autopsiante y el ayudante que le tenía que quitar la ropa a ese cadáver. ¿Te imaginas? Eso yo no lo hacía, gracias a Dios, yo hacía el trabajo limpio.
Ellos hacían el trabajo sucio. Pero yo aprendí algo acerca de eso. Yo no osaría ponerme esa ropa de un cadáver putrefacto. Y yo creo que tú tampoco, ¿no es cierto? Pero miren que eso espiritualmente lo hacemos. Lo hacemos. Lo hacemos porque a veces volvemos al pasado. Aquellos que habían tenido la práctica del alcoholismo, de la drogadicción, de la pornografía, de los juegos de azar, de la infidelidad conyugal, cuando vuelven a esas viejas prácticas, es como si se estuvieran poniendo la ropa de ese cadáver putrefacto. Es como que lo fueran a desenterrar y le sacaran la ropa. ¿Te puedes imaginar eso? Y te pones esa ropa y por supuesto la gente lo nota porque apestas. Apestas. Ya sea que eras alcohólico y ahora has vuelto a beber, ya sea que eras drogadicto y has vuelto a las drogas, ya sea que eras consumidor de pornografía, etcétera, etcétera, se te va a notar porque te pusiste la ropa de ese cadáver. Así que no traigas personas o cosas de tu pasado a tu presente. No desentierres tu viejo hombre. Más bien vive como un hijo o una hija de la luz. No te pelees en tu casa enfrente de tus hijos y no digas palabras soeces. Qué triste en mi caso cuando estoy en una consejería y estos dos me dicen pastor, imagínense, me dicen pastor, y ahí en la consejería están diciendo malas palabras. Ay, me dicen pastor. O sea, si me lo dicen a mí enfrente, ¿cómo se pelearán ellos allá solas? Se pueden imaginar. Hey, eso es lo que pasa cuando tú vuelves a tus antiguas prácticas. Así que este tercer no negociable en la familia, damas y caballeros, es lo siguiente: despójate del viejo hombre. Padre de familia, despójate del viejo hombre. Le voy a decir esto y suena vergonzoso lo que voy a decir, pero no hay otra manera más suave de decirlo. Algunas personas vienen a las iglesias, pero después de la iglesia se van a hacer carnitas con cerveza y tragos. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Es lo mismo que está diciendo este texto bíblico. O sea, no se han despojado de su viejo hombre. Sencillamente lo tienen ahí colgado, solo vienen a la iglesia y entonces se ponen un traje de religiosidad y después al regresar a casa vuelven a descolgar esa ropa nauseabunda de ese cadáver putrefacto. ¿Qué te parece? Cuidado entonces con estas malas prácticas. Padre de familia, tenemos que dar un buen ejemplo a nuestros hijos. No te pelees enfrente de tus hijos. No digas palabras soeces porque tarde o temprano tus hijos las van a decir. ¿Te das cuenta? No estés bebiendo cervezas ahí delante de tus hijos porque algún día lo van a hacer no enfrente tuyo, sino que a tus espaldas. Así que cuidado con estas prácticas porque tarde o temprano nos van a pasar la factura. No negociable de la familia número 4. Mira lo que dice aquí, Efesios 4, 23 al 24. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aquí se nos está diciendo que debemos renovar nuestra mente. Es ahí donde tiene que haber un cambio. El cambio radical debe de existir en nuestros pensamientos, en la manera en que tú piensas. Y la manera que tú piensas está nutrida por lo que tú lees, por lo que tú escuchas, por lo que tú ves. Entonces, ¿quién está influenciando tus pensamientos? ¿Qué o quién está influenciando tus pensamientos? Tu manera de pensar determina tu manera de actuar. Eso es así. Eso es así. Si tú miras cuestiones que te provocan hacer actos ilícitos, tarde o temprano tus filtros morales, éticos y espirituales van a desaparecer. Y tú entonces vas a terminar haciendo cosas ilícitas. ¿Te das cuenta? Si tu mente se nutra de cosas como sexualmente prohibidas, pues tarde o temprano tú también te vas a motivar porque vas a levantar tus anclas morales, éticas y espirituales y te vas a dejar llevar, te vas a dejar arrastrar.
por ese tipo de cosas que están nutriendo tu mente. Así que mira, tu mayor desafío es renovar tus pensamientos. ¿Quieres tener una familia saludable? Entonces encárgate de nutrir tus pensamientos de manera saludable. Comemos comida chatarra y después nos quejamos de la mala salud que tenemos. Pero si comiéramos saludable, tendríamos una mejor salud. Eso mismo pasa en lo espiritual. Quizás estás comiendo comida chatarra en lo espiritual. Entonces no pretendas tener una familia saludable. ¿Ves? Así que este es un llamado para que todos los miembros de la familia renovemos nuestra manera de pensar. Es muy importante si tú tienes sueños, si tú tienes metas, si tú tienes un propósito en tu vida, entonces tienes que nutrirte de principios saludables, incuestionables, inquebrantables, y nada mejor que la palabra de Dios para ello. Por eso les animo a que todos ustedes tengan su devocional en casa. Mira, ya lo dijimos a manera de estadística, 4 o más días a la semana te produce un impacto espiritual significativo. Luisa y yo hacíamos eso. Y la verdad es que Luisa fue esa persona que estuvo ahí insistiéndome a mí que hiciéramos el devocional. Yo recuerdo las noches cuando ella reunía a los hijos y después los iba a acostar uno por uno, oraba por ellos. ¡Wow! Eso es lo que necesitamos. Un trabajo en equipo, papá y mamá trabajando por el mismo fin. Eso es lo que necesitamos. Y aquí no es quien toma la iniciativa, tenemos que tomar la iniciativa cualquiera de los dos, tenemos que hacerlo porque no es negociable esto. Recuerde una cosa, usted le puede dar 3, 4 idiomas a su hijo, usted le puede dar una buena herencia económica, pero Jesús dijo estas palabras claramente. Y es que de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma. Tu meta es que tus hijos conozcan a Dios por medio de Jesucristo para que salve su alma. Eso es lo más importante. Ya lo demás es accesorio, pero tu meta tiene que ser que tus hijos conozcan a Dios. Los evangelizamos a estos chicos. Recibieron a Cristo con sus abuelos, con nosotros, porque necesitamos afianzarlos, afirmarlos. Se bautizaron. Aún en la pandemia, en los años de la pandemia, ustedes saben que cualquier cosa podía suceder. Teníamos devocionales en casa y una vez les hice esta pregunta: si ustedes murieran hoy, ¿a dónde irían? Uno por uno. Papá y mamá contestaron también y todos dijimos: nos vamos al cielo con el Señor, porque nosotros hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Así que eso es tu meta. Esa es tu meta en estos devocionales familiares. No es solamente pasar el tiempo leyendo la Biblia, no. Tenemos la obligación de que estos tus hijos conozcan a Dios por medio del libro de Dios. Así que necesitamos vestirnos del nuevo hombre, ser esa luz, ser esa sal para nuestra primera iglesia, que es nuestra familia, ¿verdad? Muy bien, y el punto número 5, y con esto cerramos, no negociable de la familia, número 5. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Así que cada uno de nosotros debe caracterizarse por proyectar, por reflejar la luz de Cristo. La imagen de Cristo debe ser reflejada a través de cada uno de nosotros. ¿En qué? En nuestros comportamientos. En eso se tiene que reflejar. Porque nuestros comportamientos revelan nuestra mente, nuestros pensamientos, lo que hay en el interior de nuestro corazón. Para los estudiantes aquí, entonces eso va a significar de manera práctica no copiar en los exámenes. Cuá, 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 cuá. Vas a tener que estudiar, sí. Y me voy a ir un poco más allá. No comprar exámenes. No comprar exámenes, porque eso también ocurre, ¿sí? Y el que diga que no está perdido, o sea, necesita una clase extra, creo yo. Estaba yo en 5º año de medicina y entonces yo estudiaba con varios compañeros, pero en particular con uno que se llama Amado Rodríguez, un tipazo. Y entonces, un día que llego a la casa a 5 de la tarde
suena el teléfono de aquellos antiguos, ¿verdad? Que uno contestaba así. Y entonces era Amado. Ajá, ¿qué pasó, Amado? No, hombre, Oviedo, mira que aquí hay un tipo que dice que tiene el examen que va a salir mañana. Mañana era el examen de pediatría. Y el doctor Orestes, ¿cómo se llama? Zúñiga, gracias. Iba a poner el examen y tenía mala fama de aplazar a la gente. Y todos estábamos con miedo porque realmente ese examen estaba feo, horrible. Así que teníamos miedo de ser aplazados por él. No porque nosotros no habíamos estudiado, sino que el tipo era rudo. Y entonces le digo, Amado, ya llego yo para que platiquemos. Y entonces cuando llego allá a La Leona, allá vivía el tipo, efectivamente había un man ahí entre unos árboles, vestido de blanco, no era un ángel, se los aseguro. Y entonces me dice, Amado, mira, allá está el estudiante. Yo creo que lo conoces, me dice, pero yo medio lo conocía. Y él tenía unas hojas en la mano. Y él aseguraba que esas hojas eran el examen de pediatría. Mira, Amado, he venido pensando en el camino y le digo, no deberíamos de comprar ese examen. Porque mira, el día de mañana que vos y yo nos graduemos de médicos, ahí vamos a tener esa mancha en nuestro corazón y no nos va a dejar tranquilos, imagínate. Mejor no lo compremos. Y entonces anda a decirle que no lo vamos a comprar, porque como a él se lo habían propuesto, no a mí, ¿verdad? Entonces, Amado se fue. Ya le dijo que no, y el man se enojó. Se enojó. Y cuando venía a mitad de camino, entonces le gritó el tipo a Amado, van a ver que se van a arrepentir, y solo por eso les voy a decir la primera pregunta del examen. Apuntá, Amado, le digo yo, porque esa pregunta era de gratis, ¿verdad? Y entonces ya nos dijo la primera pregunta. Y efectivamente al día siguiente el examen estaba horrible. Y yo la única pregunta que sabía era la primera. Bueno, con Amado salimos así como dos borrachos, ¿verdad? Que estaban así desvelados, ¿verdad? Y allá a los 2 días en el tablero las notas de todos. Y entonces vamos con Amado, así como 2 niñas, ¿va? Que van agarrados de la mano así. Y ya mira, Amado, que había sacado 68. Y yo 65. Y habíamos pasado de panzazo aquella clase. Bueno, Amado, esta es la nota que nos merecemos, le digo yo. Sinceramente, ni modo, pero gracias a Dios la pasamos. Cada vez que nosotros nos encontramos, nos acordamos de esta anécdota, ¿verdad? Y eso es lo que les digo. En otro tiempo, erais tinieblas. Mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Qué pasa si tú te encuentras una billetera cargada con dólares? No digas, Señor, aleluya. Amén. ¿Cuánto te he pedido yo un milagro, Señor? O te encuentras un iPhone 18 que no ha salido todavía y tú dices, Señor, ¿cómo te anticipas a mis plegarias? Hermano, entrégalo, devuélvelo, eso no es tuyo. ¿Me explico? Negocios ilícitos te van a salir. Te van a salir. A mí me salieron cuando practicaba la medicina, imagínense, en certificados médicos. Así que te van a salir. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Recordar esto. Antes erais tinieblas, pero ahora eres hijo de la luz. Así que debes andar como un hijo de la luz. Que se note que eres un hijo de Dios por la calidad de vida que llevas. Que se note que eres un hijo de Dios por la calidad de matrimonio que tienes. Que se note que eres un hijo de Dios por la forma en que estás criando a tus hijos. Porque tú sí tienes anclas morales, éticas y espirituales para ellos. Los demás padres no las tienen, pero tú sí las tienes. Y quizás tú no seas el padre más popular de todos, pero tú sabes quién es tu Dios. Así que ahí están 5 no negociables de la familia, mis hermanos. Wow. Vamos a ver el número 1. Debes asegurarte que los miembros de tu familia estén creciendo espiritualmente. Número 2. No debes andar como los no cristianos. Número 3. Debes despojarte del viejo hombre. Número 4. Debes renovar tu mente y vestirte del nuevo hombre. Y número 5. Debes andar como hijo
de Dios, un hijo de la luz. Exactamente. Conclusión, si queremos tener familias saludables, debemos asegurarnos que estén alimentándose de la Biblia 4 o más días a la semana, que eviten caer en la dureza de corazón, que cada miembro adquiera su nueva identidad en Cristo y que ande siempre en la luz de Dios. ¿Qué les parece, mis hermanos? ¿Y qué tal si oramos ahora? Oremos, póngase de pie, vamos a orar. Padre Celestial, qué tremendo tiempo el que hemos tenido aquí. Un tiempo bien invertido, Señor, en el que hemos reflexionado acerca del valor espiritual que aporta tu palabra a nuestras familias. Señor, gracias por esta enseñanza que nos ha recordado que debemos volver nuestra mirada al libro de Dios, que debemos, Señor, no negociar tu verdad